Hoy quería compartir con ustedes un texto del Evangelio de Lucas capítulo 9 del 26 al 36. Pero está en ese texto, pero está también en el Evangelio de Marcos. Y me pareció más adecuado compartirlo del Evangelio de Marcos, que es la fuente original, es decir, es el relato, digamos, más cercano a lo que ocurrió, que es el mensaje de Pedro transmitido al evangelista Marcos. Y es un pasaje muy conocido acerca de lo que se conoce como la transfiguración de Jesús. Pero me gustaría compartir con ustedes el título de otra manera. Y he titulado esta breve meditación como Frente a la presencia de Dios. Y voy a hacer uso de la lectura del texto de la Biblia Reina Valera actualizada, el capítulo 9 del Evangelio de Marcos, los versículos 2 hasta el versículo 13, que dice así la palabra de Dios. 6 días después, esto es un relato que continúa a lo que nosotros hemos visto el viernes pasado, y se trata de la experiencia que ustedes tienen ahí en el relato de cuando Jesús está ahí hablando con los discípulos y plantea cuáles son las condiciones para seguir a Jesús, que nosotros estuvimos tratando de ver. Luego viene este relato que se encuentra en Lucas 9, del versículo 26 hasta el 36, y que yo voy a utilizar el Evangelio de Marcos. Y dice Marcos lo siguiente: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y les hizo subir aparte a solas a un monte alto y fue transfigurado delante de ellos. Sus vestiduras se hicieron resplandecientes, muy blancas, y dice Marcos, interesante porque esta es una nota, ¿no? Que tanto que ningún lavandero en la tierra lo puede dejar tan blancas. Y les apareció Elías con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces intervino Pedro y dijo a Jesús: Rabí, es bueno que nosotros estemos aquí, levantemos pues 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues él no sabía qué decir porque tuvieron miedo. Vino una nube haciéndoles sombra, y de la nube una voz decía: Este es mi hijo amado, a él oí. Y de inmediato, mirando alrededor, ya no vieron a nadie más con ellos, sino solo a Jesús. Mientras descendían ellos del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y ellos guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué significaba aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y él les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito acerca del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea menospreciado. Sin embargo, os digo que Elías ya ha venido, e hicieron con él todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. Déjenme compartir brevemente 3 pensamientos. El primero es interesante que el texto de Marcos nos muestra que Dios escoge sorprendernos. Dice versículo 3 que sus vestiduras se hicieron resplandecientes, muy blancas, tanto que ningún lavandero en la tierra las puede dejar tan blancas. Interesante que cuando Dios nos quiere sorprender tiene cosas que nos descolocan y descolocan nuestra mente racional, nuestra mente reflexiva, y nos quiere mostrar a través de estas realidades enseñanzas espirituales que nuestra mente finita muchas veces
no alcanza a comprender si no es por la obra del Espíritu Santo que obra en nosotros. El segundo pensamiento que me gustaría compartir es que cuando Él nos sorprende, o sea, Dios nos sorprende, surge nuestro pensamiento humano carnal de querer en algún sentido retratar y guardar esas cosas como algo espiritual sin quizás razonar solo en una forma natural y humana, sin pensar que Dios no está hablando no algo humano sino algo espiritual. En el día de hoy diríamos que si pudiéramos fotografiar y congelar esa imagen, seríamos los primeros en guardarla. Y lo que muestra Jesús, interesante, que en el mismo relato lo dice, no le digan a nadie. ¿Qué quiere decir esto? Que las experiencias espirituales no solo sirven para nuestra vida espiritual, para nuestra posibilidad de crecimiento, desarrollo de nuestra fe, sino para que tengamos presente que Dios no está sujeto a intereses nuestros, a que nosotros guardemos recuerdos. Dios es un Dios vivo y no está encasillado en nuestra mente como nosotros pensamos. Esto mismo suele ocurrir, no solo en el día de hoy, sino ha ocurrido en la época de Jesús, de querer pensar que Dios se puede contener en grandes construcciones como templos, y eso lo tenían los discípulos claro cuando Jesús les dijo: ven, este edificio no quedará piedra sobre piedra, y que muchas veces pensamos que Dios puede estar encerrado en nuestra forma de pensar y aún en nuestra forma de mirar a los demás y querer ser como Dios. Jesús se lo dice bien claro: no cuenten a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite. Jesús ya viene en este pasaje y en otros anteriores que hemos visto hablando acerca de que va a morir. Pero parece que sus discípulos todavía no tenían en claro, no les quedaba claro qué es lo que iba a suceder, sino creían que era un pensamiento de tipo filosófico, idealista, y que tarde o temprano a Jesús se le iba a pasar esta idea. De hecho, esto está bien claro en la vida de Pedro y de la mayoría de ellos, cuando lo abandonan y lo dejan a Jesús solo en la cruz, como diciendo: ¿y ahora qué hacemos? Que no nos pase a nosotros esto de que Dios se manifieste en nuestra vida con sorpresas espirituales y que no querramos hacer como Pedro, guardar esto para vivir de este recuerdo y nada más. Y por último, el último pensamiento que me gustaría compartir con ustedes es que, nos guste o no, Dios siempre, a pesar de todas las experiencias espirituales que podemos vivir, nos baja a nuestra realidad pecadora. Dice el versículo 13: sin embargo, Elías ya ha venido, e hicieron con él lo que quisieron, como estaba escrito de él. Es decir, los discípulos, en este texto no lo dice, pero en el Evangelio de Lucas lo dice, entendieron de que Elías había sido Juan el Bautista. Y lo que me llama la atención, y creo que el texto resalta, es esto: Dios nos baja nuestra realidad espiritual para que muchas veces lo que es espiritual quizás se diluye porque nosotros lo tratamos de normalizar y procesar con nuestro razonamiento y nuestra mente humana, y pretendemos que esa experiencia sea experiencia permanente, cuando la realidad que Dios se manifiesta cuando quiere, como quiere y como Él está interesado en nosotros. Y esto también muestra que la relación con Dios es algo no religioso, no algo digamos de tradición o de rito, sino algo vivencial. Que Dios nos ayude a reflexionar y a confrontar nuestra fe cristiana con estas experiencias espirituales que Dios nos permite vivir, pero que no sean experiencias que nos sirvan para guardarlos en cajitas de tesoro como algo tan importante y después vivamos nuestra vida como queremos,
dejando de lado la presencia de Dios en nuestras vidas como hijos suyos. Dios nos bendiga y nos encontramos en el próximo encuentro.